Lanzarote sigue en la tendencia a la baja en el número de contagios. Ya en Lanzarote solo hay 80 personas. Ayer 6 nuevos contagiados, pero realmente estamos en unos números bastante buenos. Eso no quiere decir que el virus todavía no esté corriendo por la isla, lo hace de manera leve, pero hay que tener cuidado porque se acerca la Semana Santa. Don Manuel. Hola, Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Jorge, muy bien. Vamos también a saludar a Usoa Ibarra, que está la mujer muy liada con sus exámenes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Usoa. Buenas tardes. Pues que Usoa tiene ya su edad, es todavía joven, pero le gusta seguir estudiando. Usoa, ¿cómo ve el tema de los contagios? Estamos ya, la última vez que estuviste por aquí, la cosa ya empezaba a bajar bastante, pero parece que se consolida, ¿no? A la baja. Bueno, será en la isla de Lanzarote, porque No, esto es Lanzarote, pasándonos el balón o la pelota de una isla a otra. Cuando aquí desciende, en otros lugares aumenta. Es el caso de Gran Canaria y de Tenerife. Y Canarias pensaba que en el cómputo general del archipiélago tenía controladas las cifras y no es así, porque de hecho está experimentando un auge preocupante y sobre todo de cara a la Semana Santa, que vamos a recibir supuestamente algo de turismo, pues también están las autoridades pendientes de la incidencia que esto pueda tener en el cómputo global y sobre todo en lo que puede suponer esto para el verano, ¿no? Ya lo dijimos hace ya unas cuantas semanas que abrimos un poco el melón del debate, si merecía la pena realmente tener las fronteras abiertas en esta Semana Santa y esperar a reducir todavía más la estadística por islas de cara al verano, pero bueno, las decisiones del gobierno autonómico han sido otras. Bueno, Manolo, lo cierto es que en el hospital ya solo hay 10 personas, es decir, que digamos que tienen cierta gravedad, sobre todo los que están en la UCI, que si no me equivoco son 8 todavía, ¿no? Y sí, 2 en planta. En la UCI hay 13 personas, pero 8 son enfermos de COVID y en la planta solamente hay 2. Se ha producido claramente un vaciado de las instalaciones hospitalarias y se ha hecho porque se ha reducido considerablemente el número de contagios y aquellas personas que están en casa con el virus, con lo que las probabilidades de que empeore alguien pues es más difícil, pues si no estás enfermo pues no tienes tampoco posibilidades de empeorar. Lo que sí nos dicen esos datos es que llevamos ya como 8 o 9 días sobre 12, 10 y a medida que se ha ido vaciando la planta pues nos hemos quedado en 10 y es muy difícil bajar de ahí porque lo que sí tiene esta enfermedad es que aquellos que empeoran y los que se ingresan en UCI tienen que ir a la UCI, pues es una recuperación mucho más lenta. Sí, una estancia de casi 3 semanas, ¿no? Media. Bueno, o más. Es verdad que cuando hay un montón de pacientes, entran y salen. Pero a medida que va avanzando, esos que entran y salen, pues se acaban yendo a sus casas y los otros permanecen. Al final solamente están quedando aquellos que llevan más de un mes ya en la lo más grave. Bueno, vamos a ver si tienen suerte y pueden superar la enfermedad. Bueno, lo cierto es que los datos son buenos y mañana decide el Consejo de Gobierno en este caso de Ángel Víctor Torres, qué es lo que se va a hacer en Semana Santa. Si como dice Usoa, se van a endurecer, creo que sí, que se van a tomar medidas. Yo creo que eso ya está decidido, para endurecer, sobre todo en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. En esos ya se le ha endurecido, valga la expresión, desde el lunes pasado. Se les ha reforzado el nivel 2, ellos están en el nivel de alerta 2 como nosotros, pero tienen reforzadas esas condiciones. Por ejemplo, nosotros podemos estar en la calle hasta las 11, yo solo hasta las 10, en las personas que pueden estar en los comercios o en los bares y restaurantes son menos que nosotros podemos estar 6 en una mesa, ellos 4, ellos pueden estar, nosotros podemos tener un 50% en el interior, ellos no, y todo ese tipo de cosas, porque ya se preveía que iba a seguir subiendo. Ayer, por ejemplo, Tenerife tuvo 122 casos, sí. Gran Canaria tuvo 103 y Fuerteventura 21. Ya lo decíamos la semana pasada, que nos sorprendía que no nos hubiesen cambiado nosotros, cuando en el nivel de alerta había otra isla que no solamente estaban peor que nosotros en el momento del análisis, sino que iba en una tendencia al alza. Efectivamente. Bueno, lo importante, el dato importante, que es el que sobre todo mira el tema de la sanidad pública, es el tema de los contagiados en los últimos 14 días. Ya estamos muy cerca de los 50, que se considera una situación bastante buena. Sí, lo que pasa es que es el de 7 días. El 7 es 28.
En Lanzarote dice. Sí, en Lanzarote. Quería que decías Canarias. No, en Canarias estamos en la media por encima del 50. Pero que igualmente hay que mirar... Y tiene que estar por debajo de 50 para que, por ejemplo, Alemania permita su... Por eso Semana Santa no ha permitido, que después vamos a oír, en este caso, declaraciones de Paco Martínez, que uno de los problemas que no se ha abierto Lanzarote y Canarias, no se ha abierto al turismo alemán, que por ejemplo se han ido casi todos los alemanes a Baleares, en Semana Santa se van a ir, pues precisamente porque Canarias no está por debajo de los 50 en 14 días. Bueno, pero por eso digo que es muy interesante ver la estadística también global, ¿no?, del conjunto del archipiélago, y en este sentido recordar que en la primera quincena de marzo han muerto 41 personas, o sea, todavía las muertes son muy representativas en Canarias, y es cierto que podemos valorar que han sido personas con patologías previas, también de una edad, etcétera, pero igualmente las autoridades tienen que velar por la seguridad de todos, incluyendo a las personas vulnerables. Y con respecto al tema de la Semana Santa, del verano, Bruselas está debatiendo, creo que en esta semana o hoy mismo, ese certificado, ¿no? Hoy ya se ha presentado. Para turistas inmunizados, pero vamos no va a decirlo entrar en vigor hasta el mes de junio. Porque todavía hay muchas dudas de cómo aplicarlo, si realmente solo va a afectar a aquellas personas que se hayan vacunado, va a afectar a personas que tienen una PCR, un test de antígenos negativo, porque no se puede comprender este certificado de viajes, digamos, como un pasaporte de libre, ¿no?, movilidad entre las fronteras. Quiere que Bruselas o la Unión Europea aspira a que haya una unión de criterios por parte de los países pero precisamente, miembros. sabes que eso es lo que venía pidiendo las autoridades, que Bruselas se pronunciara e hiciera un pasaporte común para todos. Y ahí efectivamente va a figurar, entre otras cosas que tú has dicho, Usoa, no solo la vacunación, va a figurar también si lo ha pasado, si no lo ha pasado, si se ha hecho pruebas PCR, cuántas se la han hecho, en fin, toda una serie de documentación que yo creo que puede ser muy interesante para salvar económicamente Europa. Es que si no lo van a tener muy complicado. Yo creo que por lo menos para este primer año va a ser fundamental para islas como Canarias, por ejemplo. Sí, efectivamente, lo que se está buscando es una de las consideraciones principales que tiene la Unión Europea es la movilidad de personas. Y precisamente lo que está haciendo esta situación es restringiendo la posibilidad de disfrutar del espacio europeo. Pues para evitar eso, y sobre todo por la trascendencia económica que tiene, lo que se está es buscando fórmulas para acelerar ese proceso de recuperación de derechos. Y en este caso, a mí lo del certificado me parece interesante, un certificado que no es una restricción de derechos, claro, sino una cualificación de las personas, en el sentido de que todos podemos viajar, pero solamente aquellos que tengan el certificado digital están exentos, por ejemplo, de cuarentena y de PCR en los aeropuertos. Nada más que eso, es que no es otra cosa. Y yo creo que no es poca, no es poco si realmente eso se consigue. Para Canarias va a ser fundamental, sobre todo porque países como Alemania, pero sobre todo Inglaterra, que es nuestro principal cliente para en Lanzarote y en Tenerife, pues ya van, creo que tienen 20 y tantos millones ya de vacunados, al menos con la primera dosis, porque ellos creo que prefieren vacunar a todos primero con la primera dosis y después poco a poco. Bueno, aquí hay dudas además ahora con AstraZeneca, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con los que se vacunaron? Pero Inglaterra no lo ha prohibido, creo, Inglaterra es la única que no lo ha prohibido. ¿Pero qué pasa con los que se vacunaron? Bueno, porque pertenece a es de Oxford. Primero que es la vacuna de ellos, o sea, la que ha hecho Oxford en la Universidad de Londres. Y es la más barata. Cerca de Londres. Y la segunda es porque ellos no están dentro de la Unión Europea, claro. Ellos se la aprueban y son ellos los que supervisan la utilización de esa vacuna, mientras que nosotros estamos supeditados. En el caso de España, como ya se sabe, se ha suspendido durante 2 semanas para ver si esos trombos que han aparecido, que son poco frecuentes, tienen algo que ver con la vacuna o no, y la incidencia que puede tener y qué es lo que lo produce. Evidentemente es un parón al avance de la vacuna en el Estado español, porque precisamente era con la AstraZeneca con la que se estaba avanzando bastante, tanto que se estaba creando huecos de personas mayores, precisamente porque no se les pone
esa vacuna. Bueno, los que se han vacunado son menores de 55. No, menores no. Menores de 56. O hasta 55 incluidos. Pero que digo, o decía, con respecto también a la preocupación que tienen aquellos que sí se han puesto la primera dosis, ¿qué va a ocurrir con la segunda? Porque es un plazo creo que de 10 o 12 días y esto ya lo estaríamos... El AstraZeneca son 4 meses. 4 meses. 4 meses, pues entonces... Es mucho más larga que la Pfizer sí, creo que son 21 días. 21 días. Bueno, en cualquier caso, las cosas, según como se mire, andan mejor o peor, como cada uno quiera verlo. Por cierto, hablando de política, ayer creo que era el Comité Ejecutivo del Partido Popular, pues ya decidía convocar el próximo Congreso Insular de Lanzarote. En principio esta noticia, Manolo, no tendría mayor importancia ni mayor alcance si las cosas se hubieran desarrollado como estaban previstas, que se presentara solo Astrid Pérez, o que se fuera a presentar solo Astrid Pérez y saliera, pues como casi siempre suele salir este tipo de cosas, pues casi por unanimidad, ¿no? Pero, oiga, se ha metido ahí la amiga Saray Rodríguez, que algunos dicen que tiene muy pocas posibilidades, que tal como está construido el órgano interno del Congreso y de la propia forma del Partido Popular, es muy complicado, pero ¿hay alguna posibilidad, Manolo? Pues realmente no lo sé, realmente lo dudo, pero es verdad que para que el rey pierda la corona, rey tiene que ser, y en este caso es verdad que Astrid es la presidenta, que lleva muchos años, pero no es menos cierto que se ha ido creando una crítica interna, desde mi punto de vista todavía minoritaria, pero intensa. Me imagino además que sea precisamente ese sector, liderado por algunos que han desarrollado cargos importantes dentro del PP, los que han animado a Saray, por ser la mejor posicionada dentro del partido, para liderar ese contexto. En esta realidad... Pero son gente descontenta, son gente que realmente han caído en el tiempo que lleva Astrid, ¿no? Gente que tenían aspiraciones y no han podido conseguirlas. Algunos le llaman que son cadáveres, aunque también algunos de ellos tienen mucha salud para ser un cadáver. Yo, en fin, es verdad que puede haber cadáveres, pero si están afiliados y tienen la capacidad de movilidad como para ir a votar, los por eso, cadáveres algo de salud le queda. Pero yo sí creo que es importante esta candidatura, porque no hay que olvidar que en el proceso de entrada y consolidación de Astrid Pérez en la presidencia del Partido Popular ha tenido mucho que ver en la agrupación del Partido Popular de Tía, el comité local el del más Partido díscolo, Popular, ¿no? Posiblemente, junto con el de Guise, ¿no? Jugó en aquel momento, cuando estaba Rita, cuando estaba Loli Luzardo. Bueno, estaba de presidenta. Y fue precisamente la fortaleza de un comité como el de Tía el que hizo posible. ¿Qué le va a pasar? Pues que ahora mismo a todas luces parece que está dividido el comité local de Tía, y esa no va a ser la base sólida con la que Saray podría aspirar a ganar, ¿no? ¿Algún comentario? Sí, el Partido Popular es un partido plegado a Astrid Pérez, a su situación personal y particular y política actual. No hay un relevo evidente, y ni siquiera el de Saray Rodríguez, ni siquiera, no sé, el de cualquier otro de su cuerda, porque uno está muy verde en el caso de Jacobo Medina y otro que sería Ángel Vázquez, en principio no sé si tiene interés en dar ese salto, ¿no? A liderar el partido, dice. Sí, y hombre, yo creo yo creo que lo de Jacobo te lo podría comprar, pero porque ni él mismo creo que aspire. Pues lo acabo de decir que ni él, pero a ver, dígame entonces... Él no aspira, no porque él no quisiera, sino porque sabe que no. Pero vamos a ver, pero entonces estamos en lo mismo, es un partido espejo de Astrid Pérez, donde se han acallado, se han apartado las voces críticas, o ellas mismas han decidido enmudecer durante un periodo de tiempo que ha resuelto ser demasiado para algunas personas, como la propia Saray Rodríguez, salvo que ésta esté buscando incluso que le den un huequito, renegociar su posicionamiento interno dentro del partido y así avalar un poco más a la actual lideresa Astrid Pérez de cara a la opinión pública, porque la estrategia personalista que ha llevado Astrid Pérez yo creo que hasta ha desmerecido, ¿no?, el posicionamiento ideológico de un Partido Popular, además tan distanciado ideológicamente del Partido Socialista a nivel nacional, que está jugándose sus propias bazas
ahora mismo con el tema de las elecciones en Madrid y otras estrategias, y que en el caso de Lanzarote pues se han diluido. Por lo tanto, creo que si fuera una votación abierta, donde el electorado del PP es el que votara, posiblemente hubiera más juego, porque es verdad lo que tú dices, Ulloa, o sea, la posición a lo que está jugando Astrid en Lanzarote en estos momentos, próxima al PSOE, dejando que el PSOE pues, haga la política insular a su antojo, pues produce un deterioro en las estructuras de apoyos del Partido Popular. Pero como los votantes van a ser los propios afiliados, y el hecho de que esté controlando ella tanto el Cabildo como el Ayuntamiento, y tenga en cierta medida amarrado a los presidentes de los comités locales a través de que son o políticos en ejercicio o son asesores de esas propias corporaciones, parece que lo tiene bastante controlado. Y esa es la que va a enfrentarse precisamente con Saray en el momento de mayor debilidad de Saray. Saray ha sido una mujer fuerte dentro del Partido Popular, fue secretaria de Astrid durante 4 años, pero además era una Margaret Thatcher en tía dentro de la estructura de Pancho. Eso, con la pérdida del ayuntamiento, hace que pierdan fuerza. Muchos de sus elementos dependen ahora del poder que tiene Astrid, no del que tenían ellos en tía, y eso va a distorsionar mucho sus posibilidades. Perdón un momento, porque vamos a ver precisamente la pieza que tiene preparada, los informativos sobre lo que, la convocatoria de ese Congreso Insular del Partido Popular para el 17 de abril. Ya hay fecha, justo dentro de un mes, el próximo 17 de abril, el Partido Popular de Lanzarote celebrará su congreso en el que se dirimirá el futuro de la formación conservadora de la isla. Desde hoy, los candidatos potenciales a presidir el PP tendrán que buscar un mínimo de 80 avales. El proceso de congreso lo que hay que hacer para cualquier afiliado de corriente de pago de sus cuotas al partido puede presentarse como precandidato una vez que reúna los avales requeridos para ese fin. Y a partir de pues contarán los plazos para llegar a la votación final del Congreso. Pero hay que reunir 80 avales para poder ser precandidato a la elección de presidente del Partido Popular de Lanzarote. 2 son, hasta el momento, los candidatos, exactamente candidatas a presidir el PP en Lanzarote. La actual líder, Astrid Pérez, y la concejal en tía, Saray Rodríguez. Ángel Vázquez no tiene duda de a qué candidata apoyará. Bueno, a mí yo de luego apoyo a Astrid Pérez, creo que es la única persona que tiene caché suficiente y entidad suficiente para poder llevar el Partido Popular de Lanzarote, y de luego los números la avalan, ¿no? Desde que Astrid Pérez está al frente del Partido Popular, ha sido cuando el Partido Popular ha tenido más cuotas de poder, más cargos públicos y luego el partido ha estado en sus niveles máximos dentro de la isla. Yo creo que eso lógicamente ahora mismo no hay nadie en el partido que tenga caché suficiente para competir con Astrid Pérez. Lo que sí parece evidente hasta ahora, y dado las aspirantes presentadas hasta el momento, es que el Partido Popular en Lanzarote estará dirigido por una mujer. La respuesta definitiva y más exacta, el 17 de abril. Eso es lo único seguro, que va a estar una mujer. ¿Quién? Más probablemente, dice los sondeos que hemos hecho internamente, es que tiene muchas más probabilidades la actual presidenta de ser reelegida, Astrid Pérez, que Saray. Yo coincido con el análisis que hicieron los dos, tanto Ulloa como Manolo, en el sentido de que la única base que realmente tiene ahora mismo Saray Rodríguez a su favor, la única, porque los otros son personas que incluso entre ellos se llevaban mal, es decir, son gente que han ido cayendo en el camino, pero en distintas fases, incluso algunos cuando todavía Saray Rodríguez tenía poder dentro de la estructura de la actual dirección del Partido Popular, es decir, con Astrid Pérez. La única base que tiene efectivamente es que hay un descontento generalizado por parte del electorado por el pacto con el Partido Socialista, pero descontento que fue muy grande inicialmente, pero que poco a poco se ha ido disminuyendo, entre otras cosas porque estas cosas son como son, y poco a poco pues ya la gente, en fin, ve a Astrid gobernando, está haciendo su papel como alcaldesa, y bueno, y se han repartido los papeles. Astrid es la reina en Arrecife y Dolores Corujo es la reina en el Cabildo de Lanzarote. Ambos están jugando ese papel, se han respetado, ha funcionado hasta el momento, y yo creo que con eso, yo creo que a Astrid le va a sobrar para ganar, pero nunca se sabe quién carga
las escopetas, ¿no? No, y porque a nivel, perdóname, para terminar, bueno, primero sería interesante conocer efectivamente si ha habido un aumento de la afiliación, y, sí ha habido. Pero sobre todo en qué términos o qué perfiles de personas, etcétera, ¿no? Porque si van a afiliarse los hijos de, los primos de o los hermanos de, pues al final acabamos teniendo un club más que un partido político, que no es la primera vez, y no lo digo expresamente por el Partido Popular o exclusivamente por el Partido Popular. Eso ya es así. Todo. No, pero me refiero a nivel de la estrategia. Los que han venido en partido, te digo, pero el PSOE tenía la famosa guagua. Exacto, el PSOE, por ejemplo, ahora es lo que están haciendo ellos, ya los del PSOE. Claro. Las distintas agrupaciones son, como tú dices, club, los familiares, los cercanos y poco más. Bueno, y por terminar, el papel que jugará el Partido Popular en su reestructuración, ¿no? Ahora mismo que también está viviendo su propia catarsis, después del lío de los papeles de Bárcenas, la corrupción que ha tenido que afrontar y la situación de revitalizarse, ¿no? Incluso como un auténtico líder de la derecha, conllevará el control de los partidos a nivel territorial o regional. Y esto puede que también tenga cierta incidencia en Astrid Pérez. Hasta ahora ha ido soslayando y haciendo su slalom con respecto a esas voces regionales o incluso nacionales, pero a partir de ahora parece que va a haber una solidez en las peticiones. No solo es que ha hecho un slalom, es que realmente se ha colocado como dentro de la directiva del Partido Popular. Es decir, en Canarias ahora mismo Astrid Pérez tiene más poder que muchos cargos de Gran Canaria y de Tenerife. La primera prueba que tiene que pasar, que no es baladí, la primera prueba que tiene que pasar Saray es conseguir los apoyos necesarios para ser precandidata. Tiene una semana para conseguirlo. Un mínimo de 80. Sí, efectivamente. Tiene una semana para conseguirlo, porque el día... ¿Qué día es? 17, el día 24 tienen que estar ya presentados. Bueno, vamos a hablar lo hemos llamado a Ramón Melián, lo hemos llamado para que en 5 minutos nos explicara algo de lo que se aprobó ayer en el pleno de Tía. Él es concejal precisamente del Partido Popular y fue en la anterior legislatura concejal de Hacienda en el grupo de gobierno que presidía Pancho Hernández. Don Ramón, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Don Ramón, antes de entrar en el pleno, simplemente porque estaba aquí empeñado Manolo y Usoa en hablar del Congreso del Partido Popular, ¿cómo ve ese Congreso? ¿Está ilusionado? Bueno, un Congreso siempre es motivo de ilusión para todos los que somos afiliados, porque, bueno, toca la época democrática dentro de un partido. Bueno, en esta ocasión, pues, hay 2 candidaturas que no suele ocurrir muy a menudo. Y esto, pues bueno, pues los que somos afiliados y estamos ahí todo el día pues detrás del partido y apoyando en todo lo que haga falta, pues es interesante, ¿no? Ahora que va a haber 2 candidaturas, va a ser interesante este periodo congresual. Antes decía Manolo García Deni que algo sabe, porque si algo sabe seguramente de lo que ocurre mucho en Tía y en el Ayuntamiento y sobre todo en el Partido Popular también, es que ahí está un poco dividido, que antes, digamos que Saray Rodríguez, que es concejal, compañera suya, pues no va a tener tampoco todo el apoyo que a lo mejor hace 3 años podría tener, porque estaban en la misma cuerda tanto el PP de Tía con el PP de Astrid Pérez. Bueno, el Comité de Tía siempre ha sido ejemplo para el PP insular toda la vida. Ha sido el comité, para mí, el comité local más fuerte que hay en la isla, el más cohesionado, el más unido. Y esta unión, esa fuerza nos llevó a gobernar Tía durante 8 años, ¿no? Ahora mismo, aún estando, a pesar de que estamos en la oposición, con 9 concejales, pues aún así seguimos teniendo, pues bueno, pues esa fuerza que tiene el partido a nivel insular como grupo, como comité. Y bueno, y ahora creo que es una buena noticia que alguien del comité local de Tía haya dado el paso y se presenta a este congreso insular, porque que yo recuerdo, de Tía nunca se ha presentado nadie a la presidencia del partido, y para nosotros es muy grato, por lo menos para mí a nivel personal, es muy grato que Saray Rodríguez pues haya dado ese paso, un paso valiente, porque no es fácil, ir en contra siempre de la corriente, nunca es sencillo dentro de la política y dentro de un partido, bueno, tanto en el PP como cualquier otro partido. Pero bueno, yo por ella le doy la enhorabuena, porque la decisión tomada no siempre es fácil,
pero bueno, ya está el paso dado y esperemos que tenga suerte y consiga, pues eso, estar ahí al frente del partido a nivel insular para darle, bueno, para dar un poquito de refrescar el partido, pues que en los últimos años, pues poquito a poco nos hemos ido apagando, creo, ¿no? Manolo quería hacerte una puntualización sí, o algo. Sí, hola Ramón. No una puntualización, sino simplemente preguntarle que por qué cree él que este es el momento de apostar por cambiar a Astrid Pérez de la presidencia, porque si efectivamente apoya a Saray es porque estará de acuerdo en que ya ha llegado el momento de producirse ese cambio. Bueno, como todo, yo creo que con el tiempo, y buenas tardes, y yo creo que con el tiempo, pues como todo, ¿no? Nuestro tiempo va pasando, no somos nunca, los que nos dedicamos a esto de la política, del cargo público, no somos indispensables como muchas veces pensamos que somos, y bueno, como en todos lados, ¿no? Astrid pues ya lleva 13 años en el partido, como presidenta, y ha hecho un papel muy importante, porque Astrid sí es verdad, todo hay que reconocerlo, que ella ha estado al frente del partido en momentos muy complicados que vivió el PP de Lanzarote, como el tema del petróleo, como crisis económicas, etcétera. Pero bueno, como todo en la vida, hay que dar siempre un paso a las nuevas generaciones. En este caso, pues Saray es una chica joven, formada en Derecho, ha tenido responsabilidades en cargos públicos, ha estado en la oposición, ha estado en el gobierno, ha estado en el Cabildo gobernando también un tiempo, es decir, que más o menos tiene todos los ingredientes que necesita una persona que quiera, bueno, pues darle un poquito de nuevo aire, ¿no?, al PP insular, y yo creo que, bueno, conociéndola a ella como es, creo que va a animar, ¿no? Va a animar a mucha gente, que, bueno, a lo mejor gente que ha dado un paso a un lado, pues a lo mejor vuelvan a integrarse en el partido. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Es bueno, pues toda esta democracia interna en un partido, cuanto más mejor, y si se recuperan gente que se ha quedado fuera o que se ha ido momentáneamente, pues seguramente que será positivo de cara a un próximo periodo electoral. Bueno, Ramón, vamos ya para lo que te hemos llamado, en este caso, para el pleno de tía que se celebró, si no me equivoco, ayer, ¿no? Sí, ayer por la tarde. Fue ayer. A las 3 de la tarde. Sí. ¿A las 3 de la tarde una hora buena o es mala? Bueno, se adelantó la sesión plenaria del mes de marzo, se adelantó, porque normalmente es a las 6 de la tarde, pero se adelantó a las 3 de la tarde, precisamente a propuesta del Grupo Popular, porque teníamos la Junta Directiva Insular a las 6 de la tarde. Vale. En esta Junta Directiva Insular es donde se iba a hablar del tema del Congreso Insular. Sí, entonces, es verdad que se adelantó a las 3 de la tarde, sí. Vale, de todas maneras, lo que me explicó el otro día el alcalde es que se celebraba de manera telemática, a pesar de que ya estamos en fase 2 y se podría celebrar de manera presencial, porque cuando se tomó el acuerdo todavía estábamos en fase 3, creo. Bueno, sí, tanto se cambia para una cosa como también se podría haber cambiado para otra cosa. Es verdad que telemáticamente le damos menos guerra y menos debate que en un salón de plenos que a través de un ordenador. El Grupo Gobierno, vamos, el pleno estaba cargado de temas muy interesantes. Y dígame alguno de los temas que usted destacaría. ¿Cuál bueno, pues yo destacaría sobre todo nuevas subidas de impuestos en tía. No nos olvidemos que a este pleno fue la desestimación de las alegaciones que presentó la Cámara de Comercio a la ordenanza fiscal del ICIO, es decir, del impuesto de obras y construcciones, que se restablece en tía una vez más. Por parte de este nuevo grupo de gobierno, bueno, pues había que llevar las alegaciones que presentó la Cámara de Comercio, donde desestimaban sus alegaciones, que era lo que pedía la Cámara de Comercio y lo que pedíamos nosotros, que no se pusieran más impuestos y menos a la construcción, cuando estamos viviendo una época ahora muy complicada y donde una forma de que tengamos empleo y crecimiento económico en nuestros municipios vía fomentar la inversión, en este caso en la modernización, que para eso tenemos un plan de modernización en Tías, o bien en camino al nuevo, ¿no? Eso por un lado. Pero Pepe Juan, perdona un momento para hacerte un matiz. Pepe Juan, que lo tuvimos aquí el otro día, el lunes, decía que, hombre, que si no cobraban ese impuesto, a ver cómo iban a pagar bueno, en este caso, pagar a proveedores, pagar asuntos sociales, y sobre todo decía que le gustaría que Ramón y Saray también pidieran ese impuesto en donde gobierna el Partido Popular, por ejemplo en Arrecife, que lo quitaran.
Bueno, si él lo mantuviera y no lo pusiera en TIA, yo podría pedir a mis compañeros que también lo eliminaran, ¿no? Pero como no es el caso, lo ha puesto, pues no tiene sentido que yo le diga a mis compañeros que lo eliminen. Yo lo que sí digo, que lo que no tienen otros municipios es plan de modernización, y sí lo tiene TIA, donde TIA ha dicho, queremos un plan de modernización para que la gente invierta mucho dinero en nuestra zona turística para mejorar y modernizar nuestras instalaciones hoteleras, extrahoteleras. Eso no lo tienen otros compañeros nuestros. Arrecife no tiene un plan de modernización. Yeah. Entonces yo creo que si por un lado exigen inversión y por otro lado meto fiscalidad, pues la verdad que no tiene mucho sentido. ¿Y qué otro tema destacaría? De todas formas, en ese caso tampoco tenía usted que explicarse mucho, porque usted tuvo la oportunidad de bajarlo y bueno, de quitarlo y lo quitó. O sea, ese planteamiento que hace Pepe Juan es cuando el grupo de la oposición, que no ha tenido esas posibilidades de gobernar, pues gobierna en otro municipio y no lo hace. Pero lo que sí han hecho ellos han sido quitar la tasa que se cobraba por el certificado de residencia y de empadronamiento. ¿De qué cantidad de dinero estamos hablando? ¿Y qué trascendencia tiene pues retirar eso? Aunque en realidad en el Ayuntamiento de Arrecife lo quitaron hace no sé cuánto. Sí, me ha llamado mucho la atención que eso es una medida que creo que va a salvar la economía del municipio de Tía. Estamos hablando de 2.000, 3.000, 4.000 euros al año. Bueno. Sí, una gran medida la que han tomado, y lo que no dicen es que han restituido las tasas por licencia de aperturas de locales, que nosotros también las habíamos suprimido en el pleno de ayer, las llevaron, restituyen eso y también suben otras tasas, como el tema de las tasas de obras menores y todo esto, que nosotros habíamos puesto una tarifa plana a 40 euros, pues ellos la han subido, pues la más barata va a salir en 100 y pico euros, la más barata, hasta 6.000 euros la más cara, ¿no? Usted sabe que el PSOE siempre ha tenido ese afán de recaudar, siempre, siempre a la izquierda. Es que lo que no entiendo muchas veces es que lo justifiquen con el tema de cómo le van a dar ayudas a servicios sociales. No nos olvidemos que TIAS en el año 2020 la mitad del ayuntamiento no funcionó, es decir, que la mitad de las partidas económicas de ese ayuntamiento no se gastaron, se pueden destinar y se destinaron a servicios sociales, porque ahora se eliminen 300.000 euros de los presupuestos, si los llevan los presupuestos al Pleno, que todavía no los han llevado, que es lo que se pretende recaudar posiblemente del ICIO, del Impuesto de Obras y Construcciones, 300.000 euros frente a un presupuesto de 26, 27 millones de euros que tiene el ayuntamiento, pues me parece ridículo que se diga que no se va a poder atender a servicios sociales porque 300.000 euros no los ingresa el ayuntamiento frente a los 25, 26, 27 millones de euros que van a presupuestar para este año 2021. De todas maneras, sí es verdad, y en eso tiene razón Pepe Juan, es que ningún otro ayuntamiento de Canarias ha quitado ese impuesto. El único que lo había quitado en ese momento determinado fueron ustedes, en el anterior mandato, ¿no? En fin, más allá que yo considero, y se lo he dicho a Pepe Juan directo, que efectivamente no era el momento en un estado de crisis, sabiendo cómo están las empresas, y además porque considero que es un momento para aquellos que puedan invertir, darle algún aliciente para que lo hagan, ¿no? Eso se lo dije, pero él dice que no puede hacerlo por responsabilidad hacia los ciudadanos de Tía. Responsabilidad sobre al que genera y da empleo, la verdad que de momento tristemente pues se les está machacando, porque le hemos pedido también que elimine la tasa de basura industrial para este año 2021, que tiene la potestad para ello, eliminando y quitando el padrón y no poniéndolo al cobro, porque el año pasado muchos de los negocios, pequeñas empresas autónomos del municipio de Tía, tuvieron que pagar esa tasa de 10 meses. Es verdad que los 2 meses de confinamiento se eliminó, pero tuvieron que pagar la tasa de basura de 10 meses, y estando abiertos a lo mejor 3, 4, 5 meses que estuvieron abiertos. Y este año hay muchos que ya cerraron desde enero y no se sabe cuándo van a abrir. Entonces le hemos pedido que por favor no ponga al cobro la tasa de basura industrial, porque los comercios están cerrados y no se sabe cuándo van a abrir. Y lo mismo, ha dicho lo mismo, que hay que atender a servicios sociales y que hay que cobrar. Digo, pero ¿a quién le vas a cobrar si no te van a poder pagar? Es lo que le hemos dicho. Ramón. No asfixie más al que genera empleo. Venga, última pregunta, porque no tenemos que tengo otro invitado, Ulloa. Y yo voy a volver un poco al principio, porque es que se me acaba de ocurrir ahora la gran duda. ¿Cuánto tiempo lleva Astrid Pérez como presidenta del Partido Popular en Lanzarote? 13, ¿no? Y con antes 13, ¿no? 2008, creo, 2008. Fue cuando creo que ganó, en este caso, a Yolanda París. Bueno, pues es un tiempo suficiente, a veces como para pensar en un relevo, ¿no? Quiero decir, interno, orgánico, también por oxigenar el partido y por el bien de los comités locales, que esa es un poco la pregunta que también le quería hacer, si están todos funcionando o cómo ve usted
el trabajo orgánico ahora mismo dentro del Partido Popular, porque también es verdad que el Comité Local de Tías fue o está siendo, dependiendo también la baza, ¿no?, que le toque jugar, crítico, pero ahí teníamos a Pancho Hernández, que al final está pues siendo consejero no electo del Partido Popular en el Cabildo, y parece que se acallaron las críticas. Bueno, dentro de todo lo primero es que no es normal que haya dos candidatos. A nivel insular no suele haber dos candidatos, ¿no? El Comité Local de Tías es cierto, pues que en estos momentos pues tenemos compañeros que están, por ejemplo, de consejeros en el Cabildo. Han nombrado a Pancho, han nombrado puede ser también Kiko, puede ser Nerea Santana, son compañeros del Comité Local de Tías que están gobernando en el Cabildo y evidentemente dentro de un comité como el nuestro, un comité muy amplio, un comité con mucha actividad, pues evidentemente habrá gente en las dos vertientes, habrá gente que esté por un lado y gente que apoye al otro lado. Esto es así, ¿no? Esto es democracia y lo que nos toca vivir ahora, que esto es sano, no lo veo yo como algo perjudicial. Pues Ramón, muchas gracias. La verdad es que no tenemos más tiempo, sí, más preguntas, pero no podemos porque tenemos ahora otro invitado. Muchas gracias, hasta luego y suerte. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, un saludo. Ramón Meliá, que fuera concejal de Hacienda, un hombre fuerte. De hecho, se habló que era la persona que había, digamos, la corriente crítica de Astrid, era el que habían pensado para que fuera a ocupar el puesto de rival de Astrid Pérez. Finalmente creo que ha desistido y fue cuando se buscó, en fin, el nombre de Saray Rodríguez, que tuvo la valentía de momento de presentarse. Bueno, por cierto, aquellos que tengan hijos en Madrid, que sepan, o ya lo saben porque algunos nos han llamado precisamente para que lo denunciemos, que Iberia Express ha subido de manera extraordinaria los precios, tal que un pasaje en la época de Semana Santa, es decir, los días previos de Semana Santa, y regresar a Madrid al final de Semana Santa, puede salir hasta por 800 euros el pasaje. Es verdad que nosotros con el 75% se nos quedarán 240, 250 euros, pero a mí me parece, Manolo, excesivamente abusivo, ¿no? Oiga, aumentar de repente, cuando se está vendiendo los billetes a 200, 300 euros, con el 75% sale más barato, 400 euros, incluso ida y vuelta, y hasta 500, pero ahora subir a 800 euros parece que es una subida espectacular, ¿no? Es una subida espectacular y que no se corresponde con lo que parecería que es lo normal saliendo de la situación en la que estamos, que es aumentar considerablemente la oferta para facilitar el desplazamiento de los españoles, de los peninsulares, hacia los sitios que tienen menos restricciones o mejor situación sanitaria. Eso parece que era la intención desde el turismo. Si los precios están a esas alturas que estamos hablando, más hay que añadir la PCR que tendría que hacerse a aquellos que no son residentes, pues estamos hablando de casi 900 euros por billete, con lo que la movilidad va a estar muy condicionada por esa situación. Además, teniendo en cuenta que muchos españoles están en ERTE cobrando mucho menos de lo que lo estaban haciendo cuando trabajaban. Ese es el principal impedimento para nuestra economía. En cuanto a nuestros hijos, pues evidentemente es un coste completamente abusivo, porque yo creo que lo que están haciendo aquí las empresas aéreas, las compañías, es como saben que tienen que volver, como saben además que tienen un certificado que les resta el 75%, de decir, mira, ellos lo que van a valorar es que van a tener que pagar 100 y pico euros. Qué bueno que lo pagarán. Y eso es un abuso. 100 y pico sí lo compró hace un tiempo, porque ahora, a día de hoy, hemos hecho la prueba USOA y son 240, 230, si te quieres venir, por ejemplo, el viernes 29, creo que es. Sí, pero es que vamos a ver, a menos oferta, también precios, en este caso, que podemos considerar abusivos, porque es que hay que recordar que la conectividad está muy, pero que muy afectada. Es muy difícil conseguir vuelos directos como antes, digamos, en la etapa pre-COVID ocurría, ¿no? Que yo no tenía ni que pasar por Madrid
para irme a Bilbao. Ahora las dificultades son mayores. Y fíjate que es importante también lo que dice Manolo con respecto a nuestra capacidad económica o la situación económica del que vaya a viajar. Hasta que consigamos los niveles del 2019 van a pasar 2021, 2022 y 2023 en el caso de la recuperación total en Canarias. Y luego también me parecen medidas de control de las propias aerolíneas para limitar precisamente la movilidad. Muchísimas comunidades autónomas -2, es decir, todas -2, van a tener limitación periférica o restricciones a la hora de poder entrar en sus aeropuertos, así que normal que estos precios son, perdóname, el espejo de una situación muy anormal todavía. Yo lo que creo es que, y porque esto es una vieja discusión que hay, y yo creo que es complicado porque la Unión Europea pone pegas, pero lo que habría que poner un tope máximo, al menos un tope máximo para las compañías, porque si no también están jugando para coger más dinero al Estado. Es decir, es que de esos 200 euros que pagan nuestros hijos por venir de Madrid en Semana Santa 4 o 5 días, se lleva la compañía, digamos, pues casi 500 euros o 600 euros en algunos casos, porque al final el dinero se lo va a pagar el Estado. Bueno, vamos 2 minutos a publicidad y vamos a hablar ahora con un doctor, en este caso, sobre el tema del COVID-19. Bueno, pues ya creo que tenemos al gerente de planificación asistencial de Hospiten, especialista en medicina interna, don Jorge Bachaliere. Muy buenas tardes, don Jorge, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien por aquí, espero que ustedes estén bien. Muy bien, aquí estamos pasando la tarde, que no es poco en estos tiempos de COVID. Precisamente, doctor, le queríamos hablar un poco, porque Hospiten pues tiene también uno de sus servicios que presta precisamente es para resolver todos los problemas, sobre todo del post-COVID, ¿no? Y en este caso, ¿en qué consiste? Porque he oído por ahí la publicidad de que ustedes hacen un chequeo de post-COVID-19. ¿En qué consiste? Bueno, sí, se ha podido apreciar en los estudios que han ido saliendo a medida que evoluciona la pandemia que esta enfermedad que nos afecta desde hace poco más de un año, los pacientes que la superan, la fase aguda, presentan síntomas persistentes posterior a superar esa fase aguda y algunos de ellos presentan algunas complicaciones en distintos órganos. Muchos estudios que están saliendo, una vez que han pasado unos meses y tenemos suficiente, vamos a decir así, material o pacientes, la experiencia con esos pacientes, pues se va apreciando que efectivamente existe una entidad nosológica que se ha denominado post-COVID. En Hospiten lo que hemos querido es atender esta entidad creando un chequeo que valora integralmente a cada uno de esos pacientes con una serie de pruebas, con la intervención de un internista que permite determinar si hay alguna alteración en los órganos donde se ha visto más frecuencia de alteraciones y de persistencia de síntomas de COVID. Es decir, que usted, doctor, cree que es importante hacerse ese chequeo. Es muy importante porque algunas de estas patologías pueden pasar inadvertidas, ¿no? al inicio de su evolución, y como en cualquier otra enfermedad, pues la intervención temprana es sumamente importante para prevenir las secuelas. ¿Y puede existir secuelas también en pacientes asintomáticos, es decir, gente que ha podido tener la enfermedad pero que no se ha enterado que ha pasado por ella? En mi opinión, el paciente asintomático ha sido el gran problema de esta pandemia, porque al principio no se había identificado y es probable que sean los grandes diseminadores del virus, ¿no? Y por otro lado, en los distintos estudios que están saliendo, un porcentaje importante de los pacientes estudiados son pacientes asintomáticos, y en estos pacientes también se presentan síntomas persistentes que aparecen incluso luego de la fase aguda sin haber estado en ella, y complicaciones que van apareciendo también en estos pacientes. Si bien es verdad que el hecho de haber padecido una enfermedad severa
pues tienen más probabilidades de que se presente este síndrome. También se ha observado en un porcentaje relevante en los pacientes que lo han cursado de manera asintomática. ¿Y está dirigido ese chequeo post-COVID a todas las personas, a todas las edades, o solo a las personas mayores deben hacerse ese chequeo, doctor? Nosotros inicialmente lo estamos haciendo para personas adultas. Ya lo digo, recomendamos tanto los pacientes que lo hayan pasado asintomáticos, pacientes que, aunque no tuvieran enfermedades previas, por supuesto más aún en todos aquellos pacientes que arrastren alguna patología que les convierta en pacientes de mayor riesgo, y en líneas generales, pues a realizar por el internista, ¿no? Que digamos que es el médico de cabecera del adulto y el que mejor puede hacer esta valoración integral, sin que ello quite que en algún momento de requerirse la participación, una interconsulta con alguna otra especialidad, dependiendo de los hallazgos del chequeo, pues esta se realice. ¿Y cuándo se recomienda realizarse ese chequeo post-COVID? A ver, lo ideal es, estamos recomendando 4 a 6 semanas posterior a haber superado la fase aguda. ¿Por qué? Por 2 razones. En primer lugar, hasta que no transcurre ese tiempo después de superar la fase aguda, es que empezamos a ver los síntomas en evolución o las probables secuelas que vayan quedando, ¿no? Antes, pues se pueden confundir con los que ocurren en la fase aguda. Y en segundo lugar, porque lo que hemos querido con este chequeo también es sobre todo velar por la seguridad de todas las personas. Se ha observado en los distintos estudios que hay un periodo después de estar asintomático, de superar la fiebre, el malestar, los que lo tengan o aquellos que están diagnosticados sin ellos, donde todavía puede haber transmisibilidad del virus, con lo cual la idea es que ya no haya esa posibilidad y que además haya un periodo suficiente donde se pueda observar que los síntomas o las afecciones no se deben a la fase aguda de la enfermedad. ¿Y qué síntomas nos puede indicar una alerta para revisarnos, doctor? Ustedes ya me imagino que tendrán experiencia. Por ejemplo, ¿un dolor de cabeza es suficiente para tener que hacerse ese test? Bueno, como hemos dicho anteriormente, el test lo recomendamos en las personas que hayan padecido la enfermedad, evidentemente. Sí. Para ello es un chequeo post-COVID y no necesariamente por la presencia de algún síntoma. Sí que es verdad que hay síntomas que pueden ser de mayor alerta o perentorios para hacer un chequeo más rápido, como pueden ser la persistencia de disnea, que es la dificultad para respirar, la disminución de la capacidad de hacer ejercicio, de caminar. Si antes usted subía 3, 4 plantas por la escalera y lo podía hacer perfectamente y ahora nota que sube la primera y ya tiene dificultad, probablemente haya alguna afección de origen cardíaco, de origen pulmonar que hay que revisar, ¿no? Entonces, esto es un compendio, el virus y la enfermedad nos está sacando a repasar todo el compendio de enfermedades que existen, porque está afectando diversos órganos y todos los días van apareciendo nueva evidencia científica de algún síntoma post-COVID, de alguna afección relacionada con haber pasado esta enfermedad. Entonces, no hay que esperar que haya un síntoma para hacer el chequeo. Esa es nuestra recomendación. Es quedarse tranquilo, es valorar si hay algún asunto que atender relacionado con la enfermedad y por supuesto, pues más aún si existe algún síntoma que pueda ser considerable, que nos lleve a pensar en una patología ya instalada, ¿no? Don Jorge, y se está hablando mucho del long COVID o el COVID persistente. ¿En qué consiste? Pues esta entidad, como vengo diciendo, le han dado diferentes nombres, long haulers, long COVID, síndrome post-COVID. Es una entidad que todavía está en fase de estudio. Ya hay recomendaciones como las nuestras para valorar a estos pacientes, para hacer el seguimiento, para instaurar tratamiento y algún tipo de rehabilitación de lo que vayamos consiguiendo. Pero como he dicho, esta enfermedad seguimos conociéndola luego de un año y vamos, a medida que la evidencia científica vaya creciendo, podremos atender mejor
a los pacientes que lamentablemente la padezcan, ¿no? Doctor, ya para terminar, hay mucha incertidumbre, sobre todo entre los afectados de esa famosa vacuna de AstraZeneca. ¿Usted cree que es para estar preocupados aquellas personas que se hayan vacunado y que están pendientes de la segunda dosis? Bueno, la mayoría de las personas que se han vacunado, la información que tenemos, que nos han dado nuestras autoridades, es que no han cursado con ningún problema, ¿no? El reporte de efectos adversos probables es limitado. Sin embargo, pues lo prudente, y es lo que se hace con cualquier medicamento, y más aún con una vacuna, es lo que se ha hecho, parar la vacunación con este tipo específico de vacuna y valorar por la Agencia Española, por la Agencia Europea de Medicamentos, si hay alguna relación, que todavía no se ha establecido, con estos casos que lamentablemente han tenido pues esta incidencia de trombosis, ¿no? Todo esto está en valoración. A la gente pues indicarle que tenga tranquilidad, que esperemos que las cosas se aclaren. En todo caso, pues vigilantes y atentos a las noticias y a lo que vaya con el día a día. Si hasta ahora no han tenido síntomas o se han visto afectados por esto, como la gran mayoría de las personas que ya han recibido una o incluso las dos dosis, pues estar tranquilos y esperar. Lo que le iba a preguntar, que si ya ha pasado un mes, no, porque no ha pasado un mes, pero 10 días, 15 días y no ha tenido ningún síntoma importante, quiere decir que ya no le va a dar, ¿no? Es más difícil, ¿no? Más complicado, ¿no? Sí, bueno, los efectos adversos se suelen apreciar de una manera inmediata o mediata a las pocas horas o pocos días. Sin embargo, como digo, hay que ser prudentes, hay que esperar lo que nos informan las agencias del medicamento y por lo pronto pues cuidarnos mucho, porque esto también es importante. No podemos apostar todo a las vacunas, que sí que son una herramienta muy eficaz con la que podremos controlar esta pandemia, pero incluso yo diría que más importante es la responsabilidad que tengamos cada uno con nosotros mismos y con el resto de nuestros conciudadanos, ¿no? Yeah. Hay que cuidarse, hay que seguir las recomendaciones de distancia, de lavado de manos, de uso de mascarillas, de conductas inapropiadas que hay que evitar para poder superar esto en el menor plazo posible con todo lo que nos está afectando. Pues don Jorge, mucha suerte y esperemos que ya sepa todo el mundo que también en Hospiten pues hay ese servicio, que por cierto han lanzado una app donde se puede solicitar este chequeo online y por lo tanto evitar problemas de cola y otras cosas adversas. Don Jorge, lo dicho, un abrazo. Muchas gracias, lo propio, y saludos a todos. Venga. Cuídense. Muy bien, buenas tardes. Bueno, pues era don Jorge Bacheliere, que era internista de Hospiten, pero además el gerente de planificación asistencial de este hospital de Canarias, que está pues prácticamente ya en Madrid y en otros sitios, en otras zonas turísticas del mundo. Bueno, Manolo, para cambiar de tema de manera radical, no sé, quería conocer la opinión, me interesa mucho de ustedes dos, con tema a esa operación de Pablo Iglesias. ¿Le ha salido el tiro por la culata? Porque para mí fue una jugada para mí maestra la que inicialmente había realizado el señor Iglesias, sobre todo porque Podemos como marca podía desaparecer de la Asamblea de Madrid y parece que con encabezando él una candidatura de Unidos Podemos por Madrid pues no va a ser así. Yo creo que lo que sí es cierto es que ha salido como un tiro del gobierno. Había una situación de inestabilidad ya bastante alarmada, se planteaba en un principio como una posibilidad de adelantamiento de elecciones, no ha sido así. Y yo creo que Madrid le ha ofrecido una oportunidad de salir del gobierno liderando su partido. Va a ir a una batalla difícil. No hay que olvidar que, a pesar de que Podemos nace en Madrid, en las últimas elecciones a la Comunidad de Madrid sacó más votos y más representación, más Madrid con Errejón, que Podemos, o sea, 20
que sacó, en ese caso, Más Madrid, frente a 7 que sacó Podemos. Podemos corre riesgo en Madrid de ser absorbido por Más Madrid. Por eso parece hasta lógico que Más Madrid le haya dicho no a la pretensión de Pablo Iglesias de aunarse para afrontar juntos la lucha contra Ayuso, como la llama él. Evidentemente, rápidamente salieron los de Más Madrid a decir que no, que ellos irán con su lista y que después de las elecciones ya se verá qué poder tiene cada uno. Parece lógico, ¿no, Ulloa? Pues sí. Porque, hombre, ir allí y quien se ha trabajado este año, o este año y medio que lleva, ¿no?, la Asamblea de Madrid. Año y medio, igual que... Año y medio. Que se ha trabajado ha sido precisamente la candidata de Más Madrid, ¿no? Y prácticamente Podemos estaba desaparecido en la Asamblea de Madrid. Bueno, es que Podemos, con sus alianzas preelectorales, se convirtió en un conglomerado de grupos que trabajan de manera muy independiente. Lo hemos vivido aquí en Lanzarote con Lanzarote en pie, ¿no? Sin ir más lejos. Cuando se produce la descomposición, pues esos grupos empiezan a aislarse o independizarse y a trabajar por su cuenta. Es el caso de Más Madrid. Y estaba leyendo que hay ya un diputado de Ciudadanos que se pasa al grupo mixto, empiezan las deserciones dentro de la formación naranja. ¿Pero en Madrid? En Madrid, en el Congreso de los Diputados. Ah, en el Congreso, ¿no? Y esto, no pues sí que me parece la lectura más interesante. Pablo Iglesias pues tiene que salir a la defensa de unas siglas que están pasando unas horas muy bajas. Y efectivamente, yo creo que no ha hecho nada épico, simplemente está intentando pues salvar su marca. Y sí es más grave la situación de Ciudadanos, ¿no? Que creo que el plan de Arrimadas, el plan de dejar en este caso al Partido Popular también en la cuneta, pues se le ha vuelto en su contra. Bueno, pues ya veremos. En cualquier caso, ya tendremos tiempo de hablar. Hoy no nos queda. Y sí me gustaría, porque hoy dio una rueda de prensa que puede ser muy polémica. Ya veremos el alcance que finalmente recobra. En este caso, la rueda de prensa que daba el portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Arrecife, Ulloa, con el tema del solar de Ginori. Los nacionalistas han pedido un pleno extraordinario para analizar todo el asunto de Ginori y ese crédito o préstamo millonario que la alcaldesa Astrid Pérez ha anunciado que va a solicitar para pagar de una tacada, en este caso, toda esa deuda que creo que ahora está en torno a 21 millones de euros, porque ya se han pagado 3 o 4, creo. 7 millones ponía el propio Echedey. Sí, pero creo que Astrid decía que ya se había pagado entre la época de Eva de Anta y ella, entonces pues, hay que poner 3 o 4 millones. El asterisquito y decir, según fuentes, porque evidentemente todavía no se han puesto de acuerdo ni en eso, ni en valorar cuánto cuesta esa operación. Yo estuve siguiendo la rueda de prensa de Echedey Eugenio y creo que entiendo que una actuación como esa lleve crítica, pero no comparto su estrategia. Por ejemplo, pone especial énfasis en decir que el Astrid se va a gastar 27 millones en adquirir, en comprar un terreno o en pagar un terreno para 400 aparcamientos. Eso no es cierto, no es cierto. O sea, la obligación de pago es anterior a la llegada de Astrid Pérez. Lo que sí es analizable es si realmente lo prioritario es pagar esa cantidad, pasar una deuda que venía pagándose con el presupuesto corriente a una operación crediticia donde le resta capacidad crediticia, valga la redundancia, al ayuntamiento para futuras o cercanas operaciones. También hay otra cosa que para mí podría analizarse y que tampoco analiza en esa exposición el propio Echedey, que es que él lo dice, hace el desarrollo sucinto de cómo se ha llegado a esta situación, pero que después no llega a la conclusión que yo llego. Vamos a ver si lo que está diciendo es que cuando gobernaba el PP fue cuando no se recurrió la cantidad y se consolidó esa exigencia, y que ahora otra alcaldía del PP le da prioridad a pagar. Lo que podría es hacerse un análisis de si hay vínculos o no con la propiedad para darle ese tipo de preferencia, porque si no lo que estamos dejando es hilillos sueltos para después concretar una cosa que no es precisamente verdad. Yo creo que lo que es una respuesta para mí de Coalición Canaria a un poco aquellas palabras también de Astrid Pérez, que yo creo, igual que comparto lo que tú estás diciendo, si tratar de decir que la culpable de todo es Astrid Pérez,
pues creo que es un error, porque ese dinero habría que pagarlo. Otra cosa es que hubo un momento determinado, que fue, creo que fue en 2010, donde ahí posiblemente el ayuntamiento pudo actuar. Pudo recorrer la valoración, que se hizo. Pero Usoa, ahora te dejo, pero vamos a oír un pequeño corte de Yedei Eugenio. Cuando analizamos el expediente, ha desaparecido parte del expediente. Todas las actuaciones municipales desde el año 2010 hasta el año 2013, con la entrada de Manolo Fajardo, no constan en el expediente municipal. La parcela nace de dos parcelas que no son colindantes, que no hay un título que acredite la propiedad en todo el expediente municipal, en el que consta, en el que ha desaparecido no lo sabemos, que se van a pagar 27 millones de euros por un solar para 400 aparcamientos, está en torno a los 67.500 euros la plaza de aparcamiento en Ginori, que tuvieron un plan de pagos este grupo de gobierno del Partido Popular que denegó el juzgado, que tardaron 8 meses en plantear un nuevo plan de pago y que los aprobaron, un plan de pago con un interés del 3%, eso está fijado por la resolución judicial y que autoriza al ayuntamiento a pagar en cuotas mensuales hasta el año 2032. Dijo la alcaldesa en el pleno, y creo que lo ha dicho en algún medio de comunicación, que con esta operación de un préstamo para pagar a la propiedad de una atacada se ahorran en intereses porque los bancos le van a prestar el dinero al 0% y que eso no lo dice ella, sino que lo decía un informe de tesorería. El informe de tesorería no existe. Hemos recurrido también por la ley 7/2015 dentro del artículo 25 a pedir este informe y nos hemos dado cuenta de que no existe un informe de tesorería preveyendo el interés bancario, entre otras cosas porque a nosotros, consultadas algunas entidades bancarias, nos dicen que es un auténtico disparate que un banco vaya a prestar 27 millones de euros al Ayuntamiento de Arrecife con el pago medio a proveedores que tiene casi a 100 días, a 20 años a interés cero. Nos dicen que en qué cabeza puede caber eso, ¿no? Con la dirección del Partido Popular, cuando se genera la deuda, cuando se genera el principal de 20 millones de euros por inacción, y vuelve a ser en la época del Partido Popular, cuando se plantea un préstamo de 27 millones de euros que supone un endeudamiento del 52% del Ayuntamiento de Arrecife. Un endeudamiento que, entre otras cosas, bloquea políticas de financiación de proyectos europeos que establecen medidas para entidades saneadas y que nosotros pasamos de tener 0% de deuda a, en una única operación financiera, tener un 52%. Bueno, pues Usoa, querías decir algo. Sí, bueno, quería decir que en realidad este tipo de ruedas de prensa o incluso el pleno extraordinario pues no van a servir de mucho, porque la decisión política está tomada por parte de la alcaldesa. Así llama la atención, bueno, lo que puede conseguir Coalición Canaria es un poco lavar la ropa, ¿no? Ya que, aparte de esto que hemos escuchado, ha dado una cronología de los hechos, de cómo se sucedieron esos momentos, bueno, que fueron aumentando, digamos, la gran bola de nieve y que al final acabemos pagando pues por 400 plazas de parking, entre comillas, pues 27 millones de euros. Y esto es importante decirlo porque, por ejemplo, para que veamos el peso que tiene un plan general, ¿no? Cuando estaba el PIL precisamente y María Isabel Deniz, con la batuta de la ciudad en sus manos, decidió que esta fuera una zona verde. Eso llevó a agilizar la salida jurídica por parte de la familia. No ayudó absolutamente en nada, ¿no? Esa declaración de zona de espacio verde de esta parcela. Lo digo porque en el futuro, como vamos a tener que seguir moldeando el plan general, a ver si somos capaces de negociar en otros términos. Cuando Isabel Deniz hizo eso, yo recuerdo, ¿no? Manolo, que también tiene bastante memoria y mucho más que yo seguro, que era a cambio de llegar a unos acuerdos con la propiedad para intercambiar otros solares que habían, porque precisamente el plan, lo bueno que tenía el plan de Isabel Deniz era que precisamente permitía las permutas no como se hizo en el anterior plan, en el primero, que se cogieron muchos terrenos, se calificaron como... Lo que pasa es que se está confundiendo el PIL con Isabel Deniz, sí. Y cuando se aprueba eso es en el año 96, que no era Isabel Deniz la alcaldesa, que la alcaldesa en ese momento era... Cándido Arma. Cándido Arma, efectivamente. Pero digo que... Sí, pero el plan de Isabel... pero el plan de Isabel no llegó a ser plan. Nunca llegó, pero que figuraba. Eran aprobaciones iniciales. Figuraba una negociación para darle respuesta a las situaciones. Pero que ya anteriormente... Lo que sí se incluye es en la aprobación del plan del 96. Claro, y anteriormente esa circunstancia, que es lo que estaba explicando, lleva a la propiedad, digamos, a romper un poco también la baraja y a acelerar la maquinaria jurídica.
luego con respecto a la hipoteca de ahora va a suponer una garantía para el banco de años, ¿no? En este caso también de necesidad de respuesta por parte del ayuntamiento. Un ayuntamiento que, aunque ahora nos digan que está un poquito más saneado que hace unos años, siempre tiene muchísimas dificultades para poder sacar, digamos, la cabeza del tiesto. Y esto pues nos puede preocupar porque los arrecifeños vamos a tener que ser los que vamos a tener que ir pagando sí o sí. Y luego lo del informe de la tesorería. A mí no me parece que eso sea baladí. Me parece que es un tema de suficiente enjundia. Es verdad que llevamos muchos años, yo lo decía el otro día, es un tema que hay que resolver, pero no me ha gustado mucho la forma de la falta precisamente de debate o de transparencia que ha habido en este caso. Nos hemos enterado prácticamente de que esta señora va a pedir un crédito pues de la noche a la mañana. Sus propios socios de gobierno pues también con sus diferencias de pareceres y además mostrándolo de cara a la galería, y termino ya, de muy mala manera. No me ha gustado teniendo en cuenta el valor cuantioso que hay sobre la mesa, que son 27 millones de euros. Pero mira, más allá de que esto ha sido una vergüenza desde el principio, porque se ha pagado por un solar que con una buena defensa posiblemente inicial, era muy difícil que se le diera la razón a los propietarios en todo, porque los propietarios, que nunca se le pone cara, nadie sabe quiénes son realmente, se sabe que es una gente de Madrid, pero no se sabe nada más. En este caso, digo que lo que era evidente, y aquello que ya peinamos cana hace ya años, que ahí hay una parte muy importante del terreno. No sé si tenemos fotografía que se ve que no era terreno, que fue ganado al mar. Es decir, que esto es... Ahí la del coche, lo que pasa es que no se ve muy bien, pero la imagen ese del Mercedes se ve a la mano derecha como prácticamente está el agua pegado al solar, ¿no? Esto quiere decir lo que venimos diciendo mucho, ¿no? Que solo es la parte que está pegada a lo que hoy hay ahí una vivienda de 3 pisos, es la única que había, y había pues a lo mejor 1000, 2000 metros de terreno. Pero es que también se sumó una parcela que nada tiene que ver con esa zona, también se sumó dentro de esa, se ha pagado por esa parcela el mismo dinero que en primera línea. Todo eso tiene que ver con el proceso, pero nada que ver con la solución de la deuda, claro. Porque estamos ya hablando de una cosa, claro, que eso anterior, es una sentencia firme, y solamente tienes la obligación de atender. Al que ha llegado ahora se ha encontrado ese paquete y no tiene más remedio que pagar. Pero por eso digo, Manolo, pero yo lo que quiero decir, que era donde quería llegar, que tú me has permitido llegar, es que efectivamente, mire, echar la culpa a Astrid, insisto, me parece injusto, desde todos los puntos de vista, porque ella se ha encontrado con el problema. Se puede discutir lo que usted dice, si es bueno o no bueno el tema del crédito. Pero también me parece totalmente injusto y desproporcionado la rueda de prensa que dio Astrid Pérez para tratar de echar solo la culpa a Coalición Canaria, cuando Coalición Canaria ha tenido poco que ver como partido político en este pleito, y cuando único tuvo que ver fue en el año 2012, que estaba Manolo Fajardo feo, y fue precisamente con Agustín Domingo quienes recurrieron porque los propietarios solicitaban 31 millones ahí, después insistían pedían una revalorización, sí. Ellos habían conseguido ya los 20 millones, sí. Que en el 2010, y después volvieron a recurrir y consiguieron, bueno, querían los 31 millones, y lo que hizo el ayuntamiento fue poner en manos de un abogado eso para retrotraerlo a los 20 millones. De base, después vienen los intereses. No es que se ganara el pleito, simplemente es que no, porque esto tampoco hay que venderlo como también... No le redujo nada, no igual que claro, es que le dio simplemente, le dijo, mire, no le vamos a revalorizar, no es que se ganara, sino que lo único que se hizo es que el tribunal siguió el precio, dando el precio que ya había mantenido. Pero bueno, cada uno vende después lo que quiera vender. Pero precisamente eso es lo que lleva muchas veces a confusión, que quieren vender la irrealidad, pues no rentabilizan lo que hacen, sino precisamente quieren rentabilizar lo que no hicieron. Claro. Aprovechando que hacen algo, vienen a rentabilizar lo otro. Evidentemente, esto ya no es de quién es problema o no, o cómo se ha llegado a esta situación, sino cómo se resuelve. Eso es lo que tiene que hacer la corporación actual. Los de la oposición haciendo su planteamiento, y los del grupo de gobierno pues haciendo sus alternativas. Y ahí es donde tiene que estar la discusión, porque por mucho que me cuentes el cuento, no me vas a solucionar el problema de las cuentas. Claro. Eso... Y claro, y de hecho, si hoy hubiera estado el PSOE en la oposición, no les digo nada, si se hace ese pago de una tacada. De hecho, la propia concejala de Hacienda no estaba a favor, la propia concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Arrecife. Lo que pasa es que Astrid la puso firme.
Porque eso es así. Políticamente eso tiene su jugo, porque no hay que olvidar que una de las primeras cosas que hizo Astrid cuando llegó al ayuntamiento fue firmar por exigencia del juzgado ese plan de pago. El plan de pago que estaba en vigencia lo elabora a toda prisa Astrid cuando llegó. Obligado por el juzgado. Ahora es ese plan de pago el que quieren saltarse para pagarle en este momento. ¿Qué resta eso? Pues liquidez a la corporación y capacidad crediticia, que es lo que está diciendo el PSOE. Capacidad de futuro. Y yo creo que tienen razón los dos. Bueno, que Astrid Pérez lo aclare, que efectivamente ella dice que se va a ahorrar una serie de millones, hablaba de 6, 7 millones de euros. Oiga, si se ahorra 6 o 7 millones de euros, a mí me parece bastante interesante, pero vamos a ver a qué coste. ¿A qué coste me refiero para futuras actuaciones, como pueden ser operaciones con la Unión Europea, donde se exigen unos mínimos de endeudamiento, o con el Estado? En fin, ya veremos, pero yo creo que la alcaldesa, yo creo que en principio lo que trata de ahorrar es ese dinero, es lo que yo creo, no a simple vista. Es que es la única, o sea, el único bien público que tiene esa operación es ahorrar dinero. Ahorrar dinero, si es así, porque no creo yo que, como yo le decía aquí a la alcaldesa... Pero nadie ha sido capaz de valorar cuánto dinero lo vamos a ahorrar. Porque evidentemente cuando usted va a un crédito está perdiendo dinero por no tener liquidez. Claro, porque tiene un coste el dinero. Lo que dio a entender la alcaldesa es que se iba a conseguir un crédito al 0,5% y que ahora se estaba pagando entre unas cosas y otras al casi 4%. Por lo tanto, hay un ahorro evidente. Pero ¿es verdad que eso es así? Vamos a verlo, lo que tendrá que explicar la alcaldesa. De momento Ulloa no va a tener más tiempo para decir nada. No, pero bueno, que también está muy bien el tema de que sepamos que existe algo más que ese crédito a tantos años. Porque aquí lo que se valora sobre todo es el tiempo en el que va a estar, de cierta manera, pagando el ayuntamiento en devolución ese dinero que se adelanta por parte de la entidad financiera, ¿no? Que existen otras fórmulas y hubiese sido muy interesante pues haber escuchado al Partido Socialista, que parece ser, o al menos una parte del Partido Socialista, porque es que yo ya no sé cómo definir ese grupo en el ayuntamiento de Arrecife, si es un grupo o solamente son un par de voces discrepantes. Bueno, sí me hubiese gustado que hubiese existido esa transparencia en el debate interno, que sabemos que existió, y qué otra fórmula planteaba Cristina Duque. Hombre, yo tengo que claro, no era algo más plurianual, que en este caso una operación crediticia, hubiera coincidido pues, totalmente. ¿cuántos años ha dicho Echedei? ¿Hasta el 2032? El PSOE, si hubiera estado en la oposición, hubiera coincidido totalmente con la postura de Coalición Canaria. Eso es evidente porque así lo demostró la propia Cristina Duque, absteniéndose en esa operación. Otra cosa es que después le dieron un buen tirón de orejas, se cogió unos días de vacaciones para reflexionar, ya ha regresado la concejala de Hacienda, después de recibir ese tirón, donde se ve obligado, que es una de las cosas que algunos dicen que es mala del Partido Socialista, yo creo que es bueno. El Partido Socialista, donde manda capitán, no manda marinero, porque si no, ese partido, pues estas cosas son así. Y igual que Astrid Pérez, donde manda Astrid, no manda nadie más allí. Ahora pretende Sara y ya veremos. Nos tenemos que ir. Sí, nos vamos, pero me gustaría recordar precisamente al amigo Luis Pascual. Te lo agradezco, Manolo, porque se me ha olvidado estos días de decirlo. Y era una persona que tanto tú como yo conocíamos, y no solamente conocíamos, sino que apreciábamos. Un biólogo que desarrolló una intensa actividad medioambiental en Lanzarote, tanto al frente del Parque Nacional de Timanfaya, donde estuvo del año 1982 a 1987, y en una segunda ocasión desde el 1913 al 2017, que fue cuando se le diagnosticó una enfermedad que fue finalmente el que pues acabó con él hace unos días. Además fue el jefe de medio ambiente tanto en Lanzarote cuando dependían esas competencias del gobierno de Canarias, como después cuando fueron traspasadas al Cabildo de Lanzarote. Él, si no me equivoco, vino aquí. Inicialmente era, fíjese usted en qué años, ¿no? Cuando no era la competencia de medio ambiente, era del Estado. Él vino como funcionario del Estado en aquel entonces, después ya pasó con la autonomía. Yo creo que él venía del Instituto de Conservación de la Naturaleza. De Lerida. No, de Lerida no, de Licona. De Licona, efectivamente. Además, él estaba casado con una lanzaroteña. Con una lanzaroteña con la que tuvo descendencia. Y de aquí quiero darle también a su exmujer, precisamente, un fuerte abrazo. Y efectivamente Manolo ha escrito un artículo magnífico en tu periódico, el periódico de Lanzarote, que recomiendo a todas aquellas personas que quieran saber más de esta persona. Don Manuel, muchas gracias. Ulloa, hasta luego. Nos vemos, y nosotros mañana, no es una amenaza, pero vamos a regresar a la misma hora. Buenas tardes.